la bienvenida a este primer webinario de la novena edición del curso de innovaciones en la detección, el diagnóstico y la atención temprana del autismo, que se alberga en el portal Orange Digital Center de la Fundación Orange. Y hoy tenemos la suerte de que nos acompañe la doctora Karina Solkov, que es licenciada en Psicología por la Universidad de Buenos Aires y doctora en Psicología por la Autónoma de Madrid. Es coordinadora académica del Diploma Superior en Prácticas Inclusivas en Condiciones del Espectro Autista de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, y autora del libro Hacer Memoria, aportes de la neuropsicología al aprendizaje de PAI-2, y también de otro libro de autismo y memoria que próximamente publicará Autismo Ávila. Encantados de tenerte aquí esta tarde, Karina. Cuando quieras, puedes empezar. Bueno, gracias Gerardo, encantada yo también de participar de estos seminarios y agradecerte por la convocatoria y también a la Fundación Orange. Bueno, como ven en el título, hoy vamos a tratar acerca de un tema muy particular que es el desarrollo de la memoria autobiográfica. Lo vamos a ver en el desarrollo típico y cuáles son los desafíos que presentan en el autismo. Una de las ideas centrales de este seminario de hoy es poder comprender que la memoria no es unitaria. Muchas veces se ha divulgado este mito, desde luego cuando nombramos a la memoria la nombramos en singular, donde ya entonces aparece ese sesgo de pensar que la memoria es unívoca o que es un bloque monolítico. Esto no es así. La memoria, a diferencia de, seguramente todos han estado en contacto alguna vez, han visto las telenovelas, ¿no? Las telenovelas románticas, donde siempre aparece en algún momento de la telenovela una amnésica. La protagonista en general queda amnésica en algún momento de la telenovela. ¿Y qué le pasa? O bien porque se cayó de una escalera, o porque la atropelló un auto, o porque se dio un golpe, bueno, pierde toda la memoria. Y la pierde así de golpe. Y luego pasan 25 millones de capítulos hasta que la vuelve a recuperar. Y en el medio uno sufre porque la protagonista no se acuerda quién es, no sabe su nombre, no sabe de quién estaba enamorada, la engañan y 3 capítulos antes de terminar la novela recupera de nuevo la memoria tal como la había perdido, también de golpe, o bien vuelve a caerse o vuelve a sufrir un accidente de autos o ve una cajita musical que le devuelve la memoria cuando aparece la musiquita. Bueno, esta memoria es una memoria de telenovela que no es la que corresponde a la realidad cognitiva. La memoria no es un bloque, no puede ni perderse ni adquirirse de manera simultánea. Es decir, que aparece progresivamente en el desarrollo y también en cuanto a los desafíos, también aparece muy diferenciados en términos de qué sistemas están alterados o qué sistemas presentan desafíos. Por eso es importante tener en cuenta que la memoria aparece progresivamente durante el desarrollo y aparecen las distintas formas de memoria durante el desarrollo. Por eso cuando hablamos de una memoria que presente desafíos o que esté alterada, esa es una definición demasiado amplia, es un paraguas demasiado amplio cuando queremos conocer en profundidad cuál es la memoria que aparece con desafíos o que aparece con alteraciones o dificultades. Entonces, básicamente, hoy sabemos que hay dos grandes sistemas de memoria, según los modelos actuales, entre los cuales destaca el de Alan Baddeley. La memoria a corto plazo, que muchos de ustedes están familiarizados, también lo ven como la memoria de trabajo. Comento brevemente porque tal vez no todo el mundo está familiarizado con estos términos. Para unos serán conocidos y menos conocidos para otros. La idea es que tengamos en cuenta la complejidad y la heterogeneidad de las memorias.
Les decía que tenemos una memoria, que es una memoria del presente, es una memoria de trabajo, y luego tenemos la memoria conocida como la memoria a largo plazo. Esta memoria a largo plazo, a su vez, se va a diferenciar de una memoria, primero una memoria implícita relativa a la memoria de procedimientos, una memoria muy básica que nos permite, por ejemplo, desde pequeños, coger el biberón, tomar la leche del biberón, gatear, caminar. De más adultos nos permite, por ejemplo, aprender a conducir un auto. Luego, la memoria explícita. La memoria explícita se va a dividir en memoria semántica y memoria episódica. Estos son los modelos, digamos, más reconocidos actualmente en temas de memoria. No nos vamos a detener en las características de cada uno de ellos porque sí vamos a dedicarnos a una memoria muy particular que va a presentar desafíos en el autismo. Se trata de la memoria autobiográfica. En la memoria autobiográfica confluyen elementos episódicos y elementos semánticos que ahora vamos a ver. Esto sería como un GPS general para quienes no están familiarizados tanto con estos términos. Y vamos a ver entonces en nuestro recorrido acerca de la memoria autobiográfica qué es, cuándo surge en el desarrollo, qué impacto tiene en el desarrollo, cuáles son sus funciones, su organización y los desafíos que aparecen en el autismo. Bien, entonces, centrándonos en los sistemas de memoria a largo plazo, recuerdan que hablábamos de tres grandes sistemas. El primero, que es una memoria implícita. El segundo, que aparece hacia los 2 años con la aparición del lenguaje, que es la memoria semántica. Y el sistema más tardío en aparecer es el de la memoria episódica hacia los 3 o 4 años. Desde luego que son edades aproximadas, no es que el día que sopla las velitas y cumplió 2 años aparece la memoria semántica o que a los 3 aparece puntualmente como un buen invitado la memoria autobiográfica. Son edades relativas, pero que nos muestra, y esto es lo que nos interesa, nos muestra una progresión de sistemas más básicos a sistemas cada vez más complejos. De hecho, cuando vemos el esquema de distribución de los recuerdos en el desarrollo típico de 1 a 10 años, ustedes fíjense que hacia los 4 años aparece ya notoriamente cómo se incrementan la cantidad de recuerdos que el niño o la niña va a ir teniendo de su propia vida. Y como de su propia vida se trata, antes de pasar a una definición más técnica de memoria autobiográfica, me gustaría presentarlo a través de un video muy cortito de la película Ratatouille, que dura apenas un minuto, pero que creo que contiene de manera muy elocuente las principales notas de la memoria autobiográfica. Lo vamos a ver. Ratatouille? They must be joking. Bien, les decía que en este video muy cortito se resumen las características principales de la memoria autobiográfica. ¿Por qué? Fíjense ustedes, ¿qué le pasa a este personaje ni bien prueba ese plato, esa ratatouille?
lo que, lo que le provoca ese sabor y esa comida es lo que llamamos un viaje mental en el tiempo. Él se traslada a 60 o 50 años atrás, a su infancia. Eso se llama, según el término que acuñó Turbin, viaje mental en el tiempo, mental time travel. Esta capacidad de viajar en el tiempo es algo exclusivamente humano. Fíjense ustedes, ¿pueden recordar el patio de su escuela, el patio de la infancia de cuando tenían 6 años? A ver, yo al que veo acá es a Gerardo, así que solo te pido que me digas sí o no. ¿Podés recordar el patio de la escuela de cuando tenías 6 años y empezaste la escuela? Eh, bueno. Posiblemente muchos de los que nos están escuchando han podido recordar ese patio de esa escuela. Ahora, ¿cuánto tiempo han tardado en tener esa imagen? Ahí Jimena me dice que sí, muy bien. Eh, mm, ¿Cuánto tiempo han tardado entre que yo les propuse recordar el patio de la escuela y que ese patio ha llegado a su mente? Apenas milisegundos, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Ustedes han comprimido, como afirma Jimena o Gerardo, que me dicen que sí, que lo han podido hacer sin ningún problema. ¿Cuántos años comprimieron? Es decir, desde que tenían 6 años a la actualidad, ¿cuántos años pasaron? Bueno, vamos a suponer que somos todos muy jóvenes, pero fíjense, 20 o 30 años y lo han podido comprimir en milisegundos. En milisegundos han comprimido 20 o 30 años. Esto es lo que Tulvin llamó como cuando él piensa en lo que es la memoria, ¿no? Y va a decir que la memoria es un truco que la evolución inventó para que sus criaturas puedan comprimir el tiempo físico. Podemos comprimir 20 años, 30 años en milisegundos, viajar en el tiempo. También podemos recordar, bueno, el desayuno de esta mañana y pasaron unas horas. Podemos comprimir 8 horas en milisegundos. Es en una velocidad más alta que la velocidad de la luz. Y fíjense, poder comprimir el tiempo físico es realmente una competencia sumamente compleja. Y esta es una de las razones por las cuales, desde el punto de vista del desarrollo evolutivo, tarda tanto, digamos, tanto, 3, 4 años en el desarrollo típico para poder desarrollarse. Fíjense. Si pensamos en el tiempo físico, ¿de qué otra manera lo podemos comprimir? No podemos volver atrás, aunque muchas veces lo desearíamos, ¿no? Volver atrás y decir, ay, no hubiera hecho esto, no hubiera dicho tales palabras, o hubiera tomado una decisión que no haya sido equivocada. Bueno, el tiempo no podemos volverlo hacia atrás. ¿Por qué? Bueno, porque inexorablemente el tiempo sigue una única dirección, es unidireccional. El tiempo avanza, avanza siempre en la misma dirección, avanza hacia adelante, no hacia atrás. Y por más Botox, por más personal training, por más cirugía estética, el tiempo avanza hacia adelante y no lo podemos detener. Por eso, desde el punto de vista cognitivo, cuando decimos que la única manera que tenemos para volver atrás el tiempo, para detenerlo, para disfrutar de un instante que ya no existe, pero existe en nuestra memoria, bueno, justamente el recurso que tenemos los seres humanos es la memoria, que es una competencia maravillosa que nos permite hacer algo que ninguna otra especie en la biosfera ha logrado hacer. ¿Por qué? Bueno, porque es una competencia exclusivamente humana. Todos los seres vivos, en el 98% de las especies de nuestra biosfera pueden desplazarse en el espacio. Desplazarse en el espacio puede hacerlo desde un elefante hasta un microorganismo, desde un gusano hasta una esponja, pero desplazarse en el tiempo
es algo mucho más complejo. No solamente podemos comprimir el tiempo físico, también podemos dilatarlo. ¿En qué sentido? Si pensamos en, por ejemplo, en una situación que ha sido feliz, que ha sido algo agradable, bueno, imaginemos, por ejemplo, el primer beso. Imaginemos que fue algo lindo y esperado, ilusionante. Bueno, el primer beso, a ver, ¿cuánto puede durar? Imaginen la escena. A ver, estamos allí con el chico que nos gusta, medio nos escapamos para poder encontrarnos, mamá nos está esperando para la merienda. Bueno, y en ese encuentro, en la heladería del barrio, nos damos un beso. A ver, ¿cuánto puede durar el beso? Ahora, yo no los tengo a ustedes en las pantallitas, pero les cuento que, bueno, cuando yo hago esta pregunta, en general en distintos sitios, vamos a decir la verdad. Los que ganan en em, en la duración del beso son los brasileños. Ahí a ellos no les gana nadie, ni en Argentina, por ahora, ni en España. En Argentina les podemos ganar al fútbol, pero en duración de beso no. Y lo hago cuando lo pregunto en Perú, en México, en Uruguay. Bueno, la duración de los besos brasileños parece que es inigualable, pero vamos a negociar. 30 segundos el primer beso, más o menos, podemos negociar, a ver si alguien se anima a dar alguna otra, como en las subastas, ¿quién da más? 30 segundos, hay quien me ha dicho un minuto, bueno, hay que tener un minuto de beso. No importa, negociemos, vamos a ponerle un minuto, bien. Imaginen esa situación en donde, bueno, tenemos esa experiencia tan linda que nos salta el corazón por el pecho. Bueno, tenemos que volvernos a casa, no podemos seguir allí. Nos vamos, bueno, vamos a ver, me subo al autobús y me siento en el autobús. Desde que me siento hasta llegar a mi casa, el viaje dura 30 minutos. Entonces la pregunta crítica es, ¿cuánto dura ahora el beso? Quiero decir, ¿cuánto dura en mi mente ese beso? Bueno, algunos me pueden decir, y dura los 30 minutos. Estoy sentada en el autobús, ¿por qué? Porque lo voy poniendo en cámara lenta y va sucediendo ese beso que puede durar media hora. Algunos me dicen, puede durar toda la vida. Y eso es lo que tienen los recuerdos. Algunos pueden durar toda la vida. Pero justamente lo que podemos hacer con una experiencia que hemos vivido es también dilatarla. Y entonces voy en el autobús y le voy poniendo, lo voy poniendo en cámara lenta o le voy poniendo pausa y rewind y lo vuelvo a poner y lo vuelvo a poner, lo vuelvo a recrear en mi mente. Por lo tanto, el tiempo, desde el punto de vista de nuestros recuerdos, tiene eh, una fuerte impronta para poder definir una memoria autobiográfica. ¿Cómo definimos una memoria autobiográfica? La definimos a partir de algo muy particular y es que es una memoria de experiencia. No es una memoria de saber cosas, de saber cuánto es 2 más 2 o cuál es la longitud del río Amazonas o saber cuestiones como qué quiere decir la palabra silla, cómo se dice en inglés. Es decir, que hay una diferencia entre la memoria de conocimiento, de saber, y la memoria de experiencia, que es esta memoria de recordar. De hecho, si pensamos en la etimología del recordar en castellano de alguna manera recupera el verbo recordar esta idea de interioridad, de recreación de un escenario personal. ¿Por qué? Porque en su raíz recordar proviene del latín recordis. Re quiere decir algo que se repite. Cordis proviene de la etimología de corazón. Cordis es corazón. Entonces, recordar es volver a pasar por el corazón.
Y esto de alguna manera refleja esta idea de la psicología cognitiva actual, en donde la memoria autobiográfica se define justamente por tener estos componentes, de ser una memoria de experiencia, de algo que me pasó a mí, no de algo que yo sé, sino de algo que me ha ocurrido. Y esto está relacionado con el segundo componente, que es la conciencia autonoética, el sentimiento que tengo de revivir esa situación como aquí como el personaje de Ratatouille. La memoria autobiográfica tiene comúnmente presencia de imágenes mentales. Cuando recién les preguntaba por el patio del colegio, tienen una representación mental, visual de ese contexto o del desayuno de esta mañana. Pueden recordar la imagen de la mesa con el café, etcétera, etcétera. Tiene la presencia del contexto externo, como vemos aquí en la diapositiva, el contexto de la cocina, la mesa, la bicicleta por ahí tirada, el campo atrás o incluso el piar de los pajaritos, ese clima externo de la situación de comer el ratatouille con su mamá. Pero además tiene también el componente del contexto interno, cómo me sentía, qué me pasaba, ese recuerdo en este caso de Ratatouille, donde él recupera esa imagen de su mamá que le toca la barbilla, ese olor a comida de mamá. Bueno, todo este contexto, tanto interno en relación a emociones, sentimientos, como externo en relación al contexto, también son características muy particulares de la memoria autobiográfica, que a diferencia de otras memorias, se caracteriza justamente por estos componentes fenoménicos que tienen que ver con los sentimientos, con el recuerdo de situaciones y nosotros viviendo esa situación. Bueno, evidentemente, como decíamos, hay un desplazamiento mental al pasado y la persona sabe que ese es un desplazamiento al pasado, no confunde la actualidad con el pasado. Cuando estoy recordando, no estoy confundiendo mis contenidos mentales con el presente, sino desde luego sería un componente delirante, una alucinación. Ese señor que está ahí comiendo y recuerda la ratatouille de su mamá, sabe que no está alucinando, puede diferenciar perfectamente la realidad de su recuerdo. Entonces está teniendo dos representaciones en simultáneo, en paralelo. Por eso fíjense también que esto requiere capacidades representacionales muy complejas. Luego, la última nota que destaca Tulvin es la de recordar el pasado como nuestro pasado. Y aunque parezca algo tautológico esta última frase, eh, la clave está en el posesivo, nuestro pasado. ¿Y qué quiere decir esto? Que en esta memoria lo que la hace distintiva es que solo nosotros hemos vivido esa situación. Entonces eso nos diferencia del resto de las personas. Cada uno tiene una vida con su historia, con las cosas que ha vivido. Solo nosotros tenemos la nuestra, que hay momentos evidentemente que hemos compartido con otros, pero esto no es equivalente a que los otros lo recuerden de la misma manera que yo. Les voy a dar un ejemplo muy, muy concreto. Cuando yo era chiquita, como muchos de ustedes, bueno, la tradición familiar es que íbamos a comer los domingos a la casa de mi abuela. Y mi abuela hacía estofado. ¿Vieron esa carne con salsa roja, pimientos? Bueno, que se cocina durante mucho tiempo y entonces al cocinarse mucho tiempo luego es muy fibrosa, muy tierna, se deshace en la boca prácticamente. Bueno, yo llegaba a la casa de mi abuela y la casa entera olía a estofado. Estaba el mantel ya puesto en la mesa con todos los platos, los vasos, los cubiertos. Y en la cocina estaba esa olla plateada ya quemada en el fondo de tanto usarse. Y cuando mis primos llegaban, si llegaban antes que yo, enseguida lo que querían era mojar el pan en la olla. Y mi abuela los sacaba carpiendo, ¿no? Váyanse esa bandija, no sé qué, los mandaba a jugar al fútbol.
Pero cuando llegaba yo, a mí no me echaba de la cocina y no decía nada, ¿no? Se hacía la tonta y yo cogía un banquito azul que había ahí en la cocina, lo ponía allí, levantaba el repasador que había de cuadritos rojo y blanco y había pancitos cortados en rebanadas, no el pan entero, sino en rebanadas. Entonces, bueno, evidentemente ese pancito cortado en rebanadas tenía dedicatoria, era para mí, que desde luego era la nieta favorita. Bueno, yo cogía el pancito y probaba la salsa antes que los demás. Mi abuela no decía nada, se hacía la que no se daba cuenta. Bueno, ¿por qué cuento todos estos detalles? Bueno, justamente ese estofado, esa salsa es mi estofado, es mi salsa, no es de ninguna otra persona, porque esa situación con mi abuela en esa cocina, con ese cariño con el que ella preparaba esas rebanaditas de pan para mí, bueno, ese es como mi estofado autobiográfico. Y ese no está en Wikipedia. Yo puedo buscar la definición de estofado y voy a encontrar definiciones muy técnicas. Puedo ir a un super restaurante con 5 estrellas Michelin y no voy a probar ese, porque ese es el mío, ¿no? Ese es el estofado de mi abuela, que no voy a volver a probar nunca más que en mi memoria, ¿verdad? Entonces, cuando decimos que recordar el pasado como nuestro pasado, allí hay algo que tiene que ver con la apropiación, con apropiarme de ese momento, apropiarme de esa situación, y eso me define a mí como uno de los recuerdos significativos de mi vida. Ustedes deben tener posiblemente su paella autobiográfica o su bocata o su croqueta autobiográfica. Em, lo que es importante es poder entender que esta memoria es la memoria más personal. Y ahora vamos a compararla con la memoria semántica, que es la más social, la que nos hace, va a decir Tulvin, la memoria semántica, que es la memoria de conocimiento, de significados compartidos, es la memoria que nos hace posible, por ejemplo, comunicarnos. Ahora ustedes me están escuchando, hablamos el mismo idioma, bueno, con algunas particularidades tal vez regionales, pero todos están pudiendo comprender desde el punto de vista del idioma, bueno, el español. Entonces, cuando el niño desarrolla la memoria semántica, la memoria de conocimientos, está muy relacionada a compartir significados. Dice papá, mamá, papa, dame, vení, sí, no. Bueno, este lenguaje, en definitiva, es el que me va a permitir tener la igualdad con el otro. Somos iguales en nuestros significados, podemos compartir cosas y por eso se dice que la memoria semántica es la más social, la que me permite unirme, integrarme en un mundo de significados compartidos. ¿Y qué viene a ser la memoria autobiográfica? La memoria autobiográfica lo que viene a hacer es a diferenciarme. Bueno, en esto me pertenece a mí sola. Este es mi estofado o estas son mis croquetas y esta es mi abuela. No es igual a la de Geraldine, a la de Gerardo, a la de Daniela o a la de Pedro. Entonces, la memoria autobiográfica, justamente autobiográfica, es relativa al yo, a lo que me pasa a mí. Y esta es la memoria que más tarda, como decíamos, desde el punto de vista evolutivo en aparecer. Hemos hablado de la memoria semántica y que la memoria semántica está relacionada con el conocimiento. La memoria del yo sé esto es diferente a la memoria episódica, que es una memoria de experiencia. Yo recuerdo esto. Saber algo es diferente a recordarlo. Yo puedo saber el día de mi nacimiento, que es el día de mi cumpleaños. Bueno, sé el día de mi nacimiento, pero no recuerdo el momento en que nací. Es decir, que también va a haber conocimientos biográficos que no sean necesariamente recuerdos,
cosas que me han contado que tienen que ver con las historias familiares, me cuentan cómo nací o lo que pasó cuando los primeros días en casa, puedo ver fotos. Entonces voy a tener un conocimiento autobiográfico, voy a conocer cosas de mi vida, las puedo narrar, las puedo contar, pero es distinto, y esto es fundamental, es distinto a recordarlas, porque recordarlas tiene que ver con revivir ese episodio, con recuperar todos esos componentes subjetivos de los que veníamos hablando, los componentes del contexto interno y también del contexto externo. Fíjense que acá en la diapositiva vemos el conocimiento como lo que Turing llamó la enciclopedia mental. Es una enciclopedia de conocimientos. La memoria semántica se refiere entonces no solo a hechos o situaciones relativas a mi vida que no puedo recordar pero que las sé, sino también al conocimiento general del mundo. Por ejemplo, bueno, cómo se hace un bizcocho, quién descubrió América, cuál es la capital de Francia, son conocimientos. Esos conocimientos tienen que ver entonces con cuestiones generales, con conceptos, tienen que ver entonces con algo que vamos a llamar, voy a ir pasando, que tiene que ver con un conocimiento que es acontextual y genérico. ¿Qué quiere decir que sea acontextual? Vamos a dar un ejemplo. Si yo les pregunto cuánto es 2 más 2, ustedes pueden dar una respuesta de manera inmediata. Pero el responder esa pregunta, ¿cuánto es 2 más 2? A ustedes no les supone tener que viajar mentalmente hacia la escuela primaria, tener que recuperar el momento en que estaban con la maestra que les enseñaba a sumar, les enseñaba los números, dónde estaban ustedes sentados, cómo era el pupitre, con quién se sentaban. No, ustedes para responder la pregunta, ¿cuánto es 2 más 2? No necesitan de la memoria episódica, no necesitan recuperar el momento, la fuente, el origen de ese conocimiento. Por eso es una memoria acontextual, no requiere del contexto. Y esto desde luego es una ventaja desde el punto de vista cognitivo. Imaginen que si para definir un concepto, para hacer una cuenta o para decir el significado de una palabra en otro idioma o pensar en un sinónimo, tuviéramos que recordar el momento en que lo comprendimos o en el momento en que lo adquirimos. Bueno, sería imposible un procesamiento cognitivo como el que tenemos. Entonces, esta memoria también es genérica porque tiene que ver con los conceptos. A medida que vamos creciendo, como vemos allí en la diapo, vamos a tener más riqueza de la memoria semántica. Tenemos mayor conocimiento de hechos, justamente impulsados por la adquisición del lenguaje, muchos aprendizajes, relación entre estos conceptos, y esto va a ser una memoria semántica cada vez más rica. Esta es como la aspiración desde el punto de vista de la escuela, desde el punto de vista de la formación, de lo académico, que uno tenga una memoria cada vez más rica, pero también más relacionada, donde uno pueda vincular unos conceptos con otros, más organizada. Entonces, desde el punto de vista evolutivo, esta memoria, como les decía antes, es de una aparición alrededor de los 24 meses y se va consolidando, desde luego. Pero a diferencia de la memoria episódica que estamos viendo, es una memoria, la semántica, carente de contexto. A ver, les hago una pregunta, igual lo pueden hacer sin responderlo por aquí, pero si yo les digo cuál era el domicilio de su infancia, ustedes lo pueden recordar, el domicilio de su infancia, uno lo ha escrito un montón de veces en distintos formularios, cuando nos piden los datos. Ese domicilio,
cuando ustedes lo recuerdan, seguramente muchos de ustedes lo deben recordar como cuando uno llena un formulario, ¿no? Entonces uno pone nombre, apellido, dirección postal, etcétera. Y otros de los que están aquí en la reunión lo habrán podido recordar de otra manera. Tal vez se les vino a la mente la imagen de la casa de su infancia, o de la calle, o la puerta de entrada, o incluso la chapita donde estaba el número o el timbre. Bueno, para quienes lo han recordado como un simple formulario, lo que vemos es que esta es una recuperación más semántica, porque tiene que ver entonces con un dato impersonal, descontextualizado. En cambio, quienes lo han recordado con la imagen, lo han recordado también desde lo episódico, porque lo episódico tiene que ver con esto que decíamos del contexto, recuperaron el contexto. Ahora, lo importante es que ustedes puedan ver, ninguno de ustedes ha decidido, bueno, ahora que me preguntan el domicilio, lo voy a recordar desde la memoria semántica. No, no, mejor desde la episódica. No, esto les ha sucedido, esto ocurre de manera natural, no deliberada. Bueno, ¿y por qué traemos este ejemplo a colación? Porque lo que hoy sabemos en las investigaciones actuales es que las personas autistas tienden a recordar los sucesos más desde la memoria semántica que desde la memoria episódica, es decir, más como datos o información que como una experiencia contextualizada, con todo estos componentes del cómo, cuándo, dónde, emociones. Entonces, esto nos muestra de manera general desde las investigaciones actuales que tienden más las personas autistas a recuperar información desde una memoria más que de la otra. Esto no significa que no tengan recuerdos específicos de episodios, sino que la tendencia es más hacia la recuperación semántica. Acá les voy a mostrar así brevemente para que podamos también, a partir de esto que estamos contando, ver que todas estas cuestiones teóricas también tienen unas aplicaciones concretas cuando uno está trabajando. En este caso, estamos mostrando, por ejemplo, un panel donde se trabaja con esta niña memoria autobiográfica y memoria semántica. ¿Por qué? Porque el trabajar o intervenir en memoria autobiográfica no quiere decir que no vamos a trabajar el lenguaje, la flexibilidad, la teoría de la mente, funciones ejecutivas. No es que tenemos que renunciar a las otras áreas que son importantes en términos de desafíos cognitivos, sino que el trabajar la memoria autobiográfica nos da también como una vía privilegiada para entrar, para intervenir en ambas disciplinas, desde lo semántico y desde lo episódico. Por eso aquí lo que vemos es que se está trabajando el concepto muñeca o biberón o piscina o perro, supermercado, tobogán, y estamos trabajando allí conceptos, léxico. Estamos trabajando con la memoria semántica, con conocimiento de objetos del mundo. Pero, ¿qué pasa con los objetos o las situaciones de mi mundo, del mundo de esta niña? Entonces trabajamos la muñeca, pero está la muñeca de la niña, o ella tomando el biberón, o cuando va a la piscina con su perro. De esta manera, entonces, bueno, el trabajar sobre lo que la persona conoce, que son sus experiencias, también facilita entonces este desarrollo de memoria episódica. Aquí la idea es la misma, solo que se está trabajando contextos, ¿no? ¿Cuáles son los contextos de la niña? El aula, la piscina de bolas, la huerta, tenemos la visita al zoológico, el parque infantil o la playa. En definitiva, lo que estamos haciendo es teniendo la idea de que cuando estamos trabajando de los conceptos
a lo no conceptual, que es la experiencia, vamos a trabajar desde el concepto aula a singularizarlo, pero cuando vamos de lo singular a lo más general, que muchas veces presenta desafíos en autismo, el generalizar a lo conceptual, bueno, allí trabajamos desde la experiencia a lo conceptual, es decir, que es como una doble vía. Aquí estamos trabajando, por ejemplo, acciones: cocinar, pasear en bici, festejar el cumpleaños. Quiero decir que aquí estamos viendo el recurso de soportes visuales que me van a permitir trabajar específicamente con ambas memorias. La idea es también para que podamos comprender que la memoria semántica tiene tres vías de adquisición. ¿Cómo se adquiere? ¿Cómo se va adquiriendo en el desarrollo la memoria semántica? Básicamente tiene tres vías. Una, la experiencia. Viajo al mar muchas veces. Me revuelca la ola y trago agua salada, que esa experiencia para el que la ha tenido, bueno, es horrible. Entonces, bueno, sé por experiencia que el agua es salada, no porque lo leí en un libro, sino porque me pasó a mí. Entonces, varias veces me pasó, bueno, entonces sé que el agua es salada. Esa vía es la vía de la experiencia. Entonces, muchos episodios repetidos me dan un conocimiento de una característica del agua. Y paso entonces de mi experiencia a un concepto, a lo salado que es que el agua del mar es salada. Bien, entonces, la otra vía ya no es la experiencia, sino el aprendizaje. Puedo estudiar en clase, por ejemplo, que París es la capital de Francia. La otra vía es la observación, por ejemplo, ver un programa de cocina y entonces sé que el aceite calienta. Mientras que entonces la memoria semántica tiene tres vías de adquisición, la memoria episódica se adquiere únicamente a través de la experiencia. Es decir, ni Geraldine, ni Gerardo, ni Soraya pueden recordar el estofado de mi abuela. ¿Se entiende? Quiere decir, queda claro, solo yo lo puedo recordar. Eso ustedes, las otras personas, pueden adquirir un conocimiento acerca de esto o cómo se hace un estofado, pero solo yo puedo recordar mi estofado. Entonces, la única vía de acceso, de adquisición, es a través de la experiencia. En este sentido, vamos a ilustrar lo que estamos comentando a través de este gráfico en donde podemos ver, por ejemplo, cómo interactúan la memoria semántica y la memoria episódica. En la construcción de un esquema, por ejemplo, fiesta de cumpleaños. ¿Cómo va construyendo María su idea, su esquema de qué cosa es la fiesta de cumpleaños? Bueno, desde lo episódico, primero va al cumple de Inés, luego tiene el cumple de Fede. Imaginen, bueno, cuando uno es chiquito tiene un montón de cumpleaños, cuando uno es grande también, pero va a menos cumpleaños, ¿no? Bueno, ella asiste a su propio cumpleaños, al cumple de su primo, varios episodios. Entonces, esos episodios se semantizan, decimos, porque van a formar su idea de qué cosa es una fiesta de cumpleaños, ¿verdad? Entonces, este esquema cognitivo, fiesta de cumpleaños, se va a nutrir de elementos episódicos entre los cuales, por ejemplo, van a figurar cuáles son los objetos que no pueden faltar en este esquema: regalos, una tarta e invitados. Esto no puede faltar en un cumpleaños, ¿verdad? Culturalmente uno puede añadir algunas otras cosas, pero básicamente en un cumpleaños no puede faltar ninguna de estas tres cosas. Luego, en una fiesta de cumpleaños. Luego también aparecen acciones: abrir los regalos, cantar el feliz cumpleaños, soplar las velitas. Esto no puede faltar. Luego se pueden agregar, no sé, la piñata o si hay un payaso, pero eso, digamos que pueden ser los elementos variantes, pero estos serían como los invariantes. Fíjense que desde lo episódico
Los esquemas cognitivos lo que hacen es extraer las regularidades de la fiesta de cumpleaños. Bueno, al tercer o cuarto cumpleaños, el niño ya ha hecho un doctorado en cumpleaños, porque ya sabe qué es lo que sucede, lo que va a esperar, qué cosas, cuál es la secuencia de las acciones, etcétera, etcétera. Vamos entonces con todos estos ingredientes a definir, como hemos visto, la memoria autobiográfica tiene componentes semánticos y tiene componentes episódicos. Esta es una de las definiciones actuales porque ustedes van a encontrar, si revisan la literatura en el tema, que antes se consideraba sinónimo episódico y autobiográfico. Van a encontrar en muchos lugares autobiográfico o episódico, episódico o autobiográfico, como si fueran términos intercambiables. Ha habido una discusión en la que no vamos a profundizar ahora, pero hoy en día, cuando hablamos específicamente de memoria autobiográfica, estamos hablando de esta memoria que tiene ambos componentes. ¿Por qué? Porque desde luego puedo acordarme de mi último cumpleaños de manera muy nítida, pero el concepto de cumpleaños lo he ido adquiriendo y para eso no hace falta recordar cada uno de los cumpleaños. Esos episodios se han semantizado y de alguna manera se han ido solapando, se han ido reorganizando, reestructurando para formar el concepto, sin necesidad de que yo recuerde todas las veces que fui a un cumpleaños. Eso no quiere decir que no recuerde alguno en particular o el último en particular. La diferencia entre, por ejemplo, una memoria episódica general, yo puedo recordar el artículo que leí esta mañana, o una memoria semántica general, saber el alfabeto. Pero la memoria autobiográfica es, por ejemplo, recordar cuándo aprendí a nadar. Eso me pasó a mí. Está referida al yo. La memoria autobiográfica, entonces, es una memoria vinculada al yo, no vinculada a episodios generales. Leer un artículo de un diario o comer habitualmente en un restaurante, eso se considera memoria episódica. Pero cuando está referida al yo, que es cuando vos aprendiste algo, cuando a vos te pasó algo, cuando conociste a esta persona, cuando fuiste por primera vez de viaje sola, cuál fue tu primer recital, tu primer concierto o la primera vez que conociste el mar. Son eventos, son situaciones significativas referidas a uno mismo. Desde luego, la memoria semántica, si bien tiene un componente general de conocimiento, está referida a conocimiento sobre el yo. Por ejemplo, puedo saber el nombre del club de natación de mi infancia, o puedo saber el día que nací, o puedo saber el domicilio de cuando era pequeña. Y esta memoria, entonces, ahora que la vemos allí en la confluencia entre la semántica y la episódica, lo que hoy en día podemos saber es que desde el punto de vista de los estudios en autismo, las personas autistas pueden dar cuenta de una memoria semántica autobiográfica cuando hablan de sí mismos, es decir, que son capaces de hablar de sí mismos, de mencionar información acerca de su vida, pero en muchos casos esa información no viene acompañada de un viaje mental en el tiempo, de un revivir de esa experiencia. Es información, datos que no siempre van a tener esos componentes que veíamos de la memoria autobiográfica. En definitiva, lo que hoy están mostrando las investigaciones es que va a aparecer una memoria autobiográfica semántica relativamente preservada,
frente a una memoria episódica autobiográfica con mayores desafíos. Bien, hemos introducido entonces el tema de la memoria autobiográfica en el autismo. Vamos a dar una pincelada para que ustedes puedan conocer cuáles son las investigaciones en el área en la actualidad. ¿Qué ocurre? Que en general la memoria ha sido paradójicamente la gran olvidada dentro del autismo. ¿Por qué? Porque las explicaciones tienen que ver también con los mitos. Por un lado, los mitos acerca de la memoria, que la memoria es unitaria y que es una sola, y mitos también en relación con el autismo. El estereotipo del autista con excelente memoria, con una buena memoria. Y esto no es incorrecto, pero sí es incompleto. Brevemente, una contextualización histórica. Desde desde el año como del bautismo oficial del autismo, se considera el año 1943, como ustedes saben, Kanner escribe su texto fundacional, Trastornos afectivos en el autismo, y él allí, como ustedes saben, va a describir 11 pacientes. Estos 11 pacientes presentan unas peculiaridades muy bien descritas por Kanner, y una de ellas es la de la prodigiosa memoria de estos chicos. Él va a destacar que estos chicos tienen una excelente memoria. Esta idea de una memoria excelente ya había sido mencionada en los escritos de Grunia Sujareva en 1926, pero no trascienden sino hasta nuestros días. En la historia, digamos, oficial en el autismo, Kanner pone como un sello de fábrica, como una impronta original de, bueno, el autismo tiene diferentes desafíos, pero la memoria está preservada. Con el correr de los años, bueno, el año siguiente Asperger confirma también en sus historiales la buena memoria de los pacientes que él ve, y así llegamos a nuestros días en donde la investigación en memoria no ha sido tan evidente y tan profunda y tan prolífera como otros ámbitos. Y esto, como decíamos, tiene que ver con que, desde luego, si yo voy a considerar que el autista, la persona autista tiene una excelente memoria, bueno, ¿para qué voy a dedicar recursos, investigación, pensar en estrategias de intervención para una competencia que está preservada? Claro, es que se miraba una sola memoria, que era lo que llamaban la memoria mecánica, muy relacionada con lo que vemos ahora como una memoria semántica. Tenían buena capacidad para reproducir datos. Los chicos de Kanner, tanto como los de Asperger, bueno, podían decir las listas de palabras que le presentaban, las calles de Viena, sabían salmos en alemán, aunque su idioma fuera otro, canciones completas, los verbos en latín. Bueno, es lo que hoy vemos como memoria semántica, pero claro, como decíamos, las impresiones clínicas de Kanner no eran incorrectas, eran incompletas, porque no estaba investigando la memoria episódica ni la memoria autobiográfica. Desde luego, también los avances en el estudio de las distintas memorias fueron posteriores a Kanner, ¿verdad? Entonces, dicho este comentario, bueno, recién en el 2008 sale el primer libro íntegramente dedicado al autismo y la memoria. Es del año 2008, ¿no? 70 años casi después del primer paper de Kanner, es decir, que la investigación empieza a consolidarse cada vez más a partir del año 2000 en adelante. No quiere decir que antes no hubiera
algunas investigaciones aisladas, pero el corpus más importante aparece más en la actualidad. Entonces, es importante tener en cuenta, y es lo que vamos a ver en esta última parte, las funciones de la memoria autobiográfica, su organización y qué desafíos van a aparecer en autismo. Las tres funciones más importantes tienen que ver, la primera, con la autodirección. En general, cuando pensamos en memoria, pensamos en el pasado. Y estudiar la memoria no tiene que ver exclusivamente con un anhelo del pasado, como unos pequeños Proust a la búsqueda del tiempo perdido, como algo nostálgico. No. Desde el punto de vista cognitivo, la memoria autobiográfica tiene que ver con el viaje mental, y el viaje mental puede ser hacia el pasado, retrospectivo, o prospectivo, hacia el futuro. Cualquiera de ustedes puede responder a la pregunta, bueno, ¿qué piensan cenar esta noche? Bueno, por ahí alguno no lo tiene previsto, pero, ¿qué van a hacer el puente este de mayo? Esto es viajar al futuro. No es, bueno, cómo se ven dentro de 10 años, eso también, pero también los viajes más cortos, ¿no? Que pueden ser a esta noche, a mañana o al lunes. Bueno, el viajar en el tiempo, entonces, incluye la dimensión de futuro. Cuando pensamos en la dimensión en futuro, pensemos en las personas autistas que presentan desafíos para desplazarse al futuro, muchas de ellas tienen dificultades para anticipar, para pensar en lo que van a hacer, no solamente en lo que hicieron o las experiencias vividas, sino también trasladarse de manera prospectiva hacia adelante. Por eso se habla de la función autodirectiva. Cuando nosotros podemos tomar nuestras experiencias pasadas, vamos a tener unas mayores ventajas para pensar en el futuro. Desde ejemplos muy cotidianos, podemos decir, bueno, me quiero ir a La Coruña. La última vez que fui, ¿cuál fue la ruta que mejor me llevó, por la que llegué más rápido, que fue la más agradable? Bueno, voy a hacer la misma. Tengo que adelgazar 5 kilos. ¿Cuál fue la dieta que no me dio ningún resultado? No, la dieta de la alcachofa fue un desastre. La dieta escardale también. La que más resultado me dio fue tal. Ah, bueno, voy a hacer esa. Quiero decir que recordar las experiencias personales del pasado nos hace tener más oportunidades para planear o planificar mejor. Eh, Antes se le atribuía esta función solamente a la memoria semántica, el saber cosas, ¿no? Y hoy en día, justamente la investigación muestra que el tener un bagaje personal de experiencias hace que yo pueda apoyarme en mis propias experiencias, no en los saberes o conocimientos, para poder planificar mejor a futuro. Entonces, esta función autodirectiva es de una gran importancia. ¿Por qué? Porque la dimensión futura justamente lo que hace es poder aprovechar de todo ese bagaje de conocimientos, de experiencias, de situaciones que uno mismo ha vivido para planificar, para anticiparse, para proyectarse hacia adelante, que es uno de los desafíos que aparece en muchas personas autistas. El componente social de la memoria autobiográfica, compartimos memoria con otros cuando nos juntamos a ver un partido de fútbol y después nos acordamos, cuando nos juntamos con amigos a charlar. Muchas veces esas reuniones con amigos, no sé si tienen esa experiencia, pero a uno le ha pasado de que uno se junta y muchas veces habla de lo mismo, cuenta las mismas anécdotas, se ríe de los mismos chistes y uno dice, bueno, pero ¿para qué uno se junta? Si no es para sumar información, no, es para repetir la misma información, es como confirmar que seguimos siendo amigos, que somos los mismos, que compartimos esta historia. Entonces, no es que nos juntamos por una cuestión biológica para ejercitar el hipocampo, ¿no? Y poder recordar. Nos juntamos con amigos porque nos da bienestar emocional. El compartir experiencias hace que nuestro mundo social sea más rico, que justamente es
uno de los desafíos, el de la interacción social y cómo el no recordar experiencias con otros también hace que tenga menos herramientas internas, menos recursos personales para la interacción social. Y desde luego la tercera dimensión, la dimensión de la identidad. Tener una memoria personal, desde luego, nos da una identidad, como decíamos antes, nos diferencia del mundo. Esta es mi historia, la historia de Pablito, de Daniel o de Elena, es su historia, su identidad. Está basada en los hechos que ha vivido, no en los libros que ha leído o en los conocimientos que pueda tener, sino en todo eso articulado con una vida, ¿no? Muchas veces esto aparece con grandes desafíos en personas con autismo. Recuerdo uno de los relatos de una adulta autista, Elena, que me decía, bueno, que no tenía muchos recuerdos de su vida, de su infancia, solo recordaba que se habían mudado a los 11 años, su familia se mudó a Getafe, ¿no? Entonces decía, eso mi mamá siempre me lo repite, que nos mudamos cuando yo tenía 11 años a Getafe. Entonces yo uso Getafe como para ordenar antes o después de Getafe las cosas de mi vida. Y entonces, otro que me acuerdo, porque tengo muy pocos recuerdos, me dice Elena, lo otro que me acuerdo es cuando saqué la licencia de conducir. Eso sí me lo acuerdo. Em, pero eso yo no sé si fue antes o después de Getafe. Yo creo que fue después de Getafe, pero eso lo creo porque uno no saca la licencia de conducir a los 11 años, ¿no? Entonces, si a los 11 años me mudé a Getafe, bueno, la licencia de conducir es después de Getafe. Y también me acuerdo que me gustaba el bocata de calamares, pero no sé si me gustaba antes o después de Getafe, porque ahora no me gusta más. Ese es el relato biográfico, por ejemplo, de Elena, en donde uno puede ver que hay hechos como aislados, como si fueran restos salvados de un naufragio, donde van eh, como en el vacío del mar, el bocata de calamares, la licencia de conducir, Getafe, como sucesos que no aparecen articulados de manera narrativa en relación a un yo que los ha vivido, ¿no? Entonces, esto tiene que ver no solamente con un tema relativo a la escasez de recuerdos autobiográficos, también, como ustedes pueden pensar a partir del ejemplo, es también un tema de coherencia central, cómo se articulan, cómo se organizan los recuerdos en términos de justamente de coherencia temporal, coherencia causal, coherencia en relación a un yo. Entonces, vamos a comentar de manera general lo que hoy sabemos, lo que hoy nos proporciona la investigación es que en la memoria autobiográfica en autismo, desde luego matizando que hay muchas personas autistas que tienen una buena memoria autobiográfica episódica y recuerdan los sucesos de su vida de manera muy nítida. Otras personas tienen menos recuerdos o tienen recuerdos muy nítidos y muy específicos de detalles sensoriales de una situación, pero tienen dificultades para poder integrar esos detalles en una narrativa más amplia. Entonces, matizando estas individualidades y destacando específicamente que sabemos de la heterogeneidad del autismo. Entonces, hay algo que es importante comprender. Cuando se habla de cómo es el perfil de memoria autobiográfica en autismo, ahí ya partimos de un equívoco. Si hablamos de un perfil, estamos hablando de homogeneizar en un retrato algo que es
heterogéneo, que es diverso y que no se puede reducir a un perfil. Por lo tanto, no estamos de ninguna manera mostrando un perfil. Lo que estamos mostrando es qué desafíos aparecen en el amplio abanico de la heterogeneidad autista. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Que en relación con las personas neurotípicas, las personas autistas suelen tener menos cantidad de recuerdos. No es que no tienen recuerdos autobiográficos, tienen menos cantidad. Y cuando recuerdan esas experiencias vividas, en general tienen recuerdos más generales que específicos. Por ejemplo, bueno, recuerdo mis vacaciones en la playa, pero tal vez tienen más dificultad para recordar algún momento específico de esas vacaciones con todo su contexto, qué es lo que ha sucedido, sino que tienen recuerdos más bien generales que específicos. Y luego, cuando recuerdan, tardan más en recuperar ese evento. Es lo que llamamos un tiempo de latencia mayor. ¿Y qué es lo que, cómo lo podemos traducir? Cuando alguien tiene un tiempo de latencia mayor, cuando tarda más en traer un recuerdo a su mente, está hablando de un esfuerzo cognitivo mayor, ¿no? Entonces, esto sí aparece en las investigaciones específicas sobre el área, que las personas neurotípicas tardan menos. Que esto, como les decía, está reflejando que el esfuerzo cognitivo es mayor. Y esto tiene que ver con las dificultades o los desafíos estratégicos para poder ubicar un recuerdo. Lo que estuvimos viendo también en relación a los desafíos en el viaje mental en el tiempo, ¿no? Esta facilidad con la que nosotros, por ejemplo, pudimos recordar el patio de la escuela o el desayuno de la mañana en una latencia mínima, bueno, no siempre ocurre de esa forma en las personas autistas que se están observando en la actualidad. Luego tenemos otros desafíos que ya no son cuantitativos, sino que tienen que ver más con ciertas peculiaridades cualitativas. Por ejemplo, dificultades para integrar esos recuerdos en una historia de vida. Recién les comentaba el ejemplo de Elena, que tiene el bocata de calamares, la licencia de conducir, como recuerdos que están allí con una dificultad para estar ordenados con algún tipo de coherencia, ¿no? Eh, eh, por debajo sigo y después cuento algo de recuerdos autodefinitorios. Dificultades para recuperar contextos internos y contextos externos, como que son memorias más despojadas, ¿no? De todas estas, de estos componentes. Veíamos recién desafíos en una coherencia temporal, causal o temática. Y luego otros dos componentes en los que me voy a detener un poquito más, y es la perspectiva visual del recuerdo. Por ejemplo, en el desarrollo neurotípico, las personas neurotípicas solemos recordar los sucesos desde una perspectiva de primera persona, llamada perspectiva de campo. ¿La ven ustedes allí? La niña que está recordando el patio de la escuela y está recordando a los que juegan, el niño, etc. La otra perspectiva, que es la perspectiva de tercera persona, eh, supone que el que está recordando está duplicado, es decir, que está recordando, pero está involucrado en la escena, en esta imagen visual. Bueno, en psicología se habla de una perspectiva de tercera persona, perspectiva de primera persona. Lo que me interesa es mostrar que según las investigaciones que se están haciendo en este área de memoria y autismo, las personas autistas refieren cuando refieren qué es lo que tienen en su imagen mental, refieren mayor cantidad de recuerdos desde la tercera persona que desde la primera.
Y esto puede interpretarse, desde luego está sujeto a discusión, como una perspectiva más distante. La perspectiva de tercera persona es una perspectiva con mayor distancia emocional, como más objetiva, y la de primera persona se entiende como una perspectiva más subjetiva. Bien, la otra característica que, que les quería comentar, aquí en los aspectos cualitativos, lo que llamamos recuerdos autodefinitorios o lecciones de vida, aprendizajes de vida. ¿Qué son los recuerdos autodefinitorios? Cuando pensamos en cosas que nos han pasado o que nos han marcado, ¿no? Que son muy importantes, que han sido muy importantes, o bien porque suponen un antes y un después de esa experiencia, o bien porque nos han dado un aprendizaje muy importante en nuestra vida. En las investigaciones que son muy interesantes en memoria autobiográfica, los recuerdos autodefinitorios de las personas autistas, ¿qué se encuentra? Que las personas autistas tienen eh, competencia para encontrar momentos, situaciones autodefinitorias en su vida. Recordar el momento en que un profesor lo felicitó o le dio a estudiar tal tema, en general muy relacionado con sus intereses profundos, el momento que descubrió que le interesaban los planetas, o momentos así muy marcados. Todos tenemos momentos específicos. Pensemos en que si escribimos nuestra autobiografía, ¿qué es lo que no podría faltar en nuestra autobiografía? Pensemos en 5 sucesos que no pueden faltar. ¿Por qué? Porque son sucesos sin los cuales no seríamos hoy quienes somos. Bueno, comento un ejemplo de esto en relación con un joven autista que frente a a este trabajo, ¿no? En sus recuerdos, él tiene un recuerdo muy fuerte, muy intenso, que para él es muy importante en su vida, y es un día que él sacó a pasear a su perro, Coco, y Coco se escapó y él lo perdió al perro. Él ama a Coco. Para él fue terrible perder a Coco. Y se pasó una semana entera buscándolo, poniendo carteles en los árboles. A la noche salía con una linterna a buscar a Coco. Para él fue una experiencia muy, muy dolorosa. Finalmente lo encontró a Coco en un vecindario cercano, que estaba perdido, bueno, después de una semana. Bueno, para él ese momento fue de enorme felicidad. Imaginen ustedes, bueno, toda la angustia pasada, y finalmente logró encontrarlo. Entonces, eso es un recuerdo que él tiene, es muy vívido, tiene una narrativa, una coherencia causal, lo puede contar, lo revive. ¿Y qué ocurre cuando se le pregunta a Pablito, bueno, ¿y qué aprendiste después de esta semana tan terrible, después de esta experiencia con Coco? ¿Qué aprendiste? Entonces, Pablito dice, bueno, aprendí que tengo que ajustar mejor la correa de Coco, ¿no? Entonces, ese aprendizaje es lo que, bueno, en psicología cognitiva, cuando se trabaja en estos temas, se habla de lecciones de vida, life lessons, ¿no? Lo que nosotros llamamos aprendizajes de vida. Que esos recuerdos, por ejemplo, imaginen que la respuesta de Tomasito hubiera sido, bueno, me di cuenta a partir de esto que cuando me propongo algo lo logro. Me di cuenta a partir de perder a Coco y de volver a encontrarlo que soy una persona que se puede levantar después de una dificultad, soy una persona que puede salir adelante. Aprendí que no tengo que desanimarme, ¿no? Y aprender eso es algo importante, porque eso lo va a tener como una lección de vida a futuro. Cuando tenga otro problema, otra dificultad, va a pensar, bueno, pero si yo en algún momento que me pasó esto con Coco, yo lo pude encontrar a Coco. Basarse en las propias experiencias tiene que ver con poder construir una lección de vida, un aprendizaje. ¿Qué es lo que ocurre? Que eso no le pasa a Pablito. Pablito puede tener el recuerdo
y es capaz, como muchos autistas, de tener recuerdos, y algunos, desde luego, pueden tener un aprendizaje, una lección de vida, pero es algo que aparece con menos frecuencia que en las personas neurotípicas. Y en general, los recuerdos autodefinitorios en las personas neurotípicas están relacionados con logros, con situaciones, por ejemplo, cuando me recibí, cuando tuve mi primer hijo, cuando descubrí mi vocación, situaciones o cuando mi abuela me dejaba comer el estofado. Entonces son recuerdos que tienen que ver con situaciones, también pueden ser situaciones negativas que a uno le ha dado un aprendizaje de vida. Y lo que se está trabajando en la actualidad en autismo, lo que muestra es que en general esos recuerdos autodefinitorios, cuando aparecen, no tienen como correlato un aprendizaje o una lección de vida, y que en general están muy relacionados con los intereses profundos, por ejemplo. Es el que está entusiasmado con la clasificación de las nubes, y el día que pudo ver una forma de nube diferente en el cielo. Entonces eso es un recuerdo importante para él. Están más relacionados con sus intereses que con logros en general, como sí es más habitual en personas neurotípicas. Bueno, esto es como un panorama general, ¿no? Desde luego hay estrategias de intervención que no vamos a poder desarrollar aquí, pero comentar que hay diferentes programas que son muy actuales. A partir del 2018 están apareciendo los primeros programas de intervención en memoria autobiográfica, y en general, bueno, comentar que se trabaja en tres áreas: para facilitar el desarrollo, para facilitar la recuperación de memorias autobiográficas y para promover el razonamiento autobiográfico. Este último punto, para promover el desarrollo del razonamiento autobiográfico, tiene que ver con esto que les decía, el poder articular, darle un sentido a esos recuerdos en una trama narrativa. O sea, cómo integrar la pérdida de Coco y la recuperación de Coco, ¿no? En la narrativa general, en la forma de sentirse y de verse la imagen de sí mismo. Esperen que voy al anterior, en el mundo. Bueno, una última diapo que quería compartir, que tiene que ver con un modelo muy específico que se trabaja en memoria y autismo, que es el modelo SMS de Conway, que es la estructura, cómo se organiza el sistema de memoria autobiográfica. Se llama Self Memory System, por eso SMS, en donde Conway lo que estudia es la forma en que está organizada la memoria autobiográfica. No es caótica, no es random, no es azarosa. Tenemos en la base recuerdos episódicos específicos: el día que mi madre me hizo una torta de chocolate, la tarde que aprendí a andar en bici. Son recuerdos específicos con todos esos componentes internos y externos. Luego, memorias generales de eventos que ya están más semantizados, ¿no? Que es ya las clases de cocina, ya no es el día que cociné la tarta o la comida de mi mamá. Subiendo en la jerarquía tenemos periodos de vida. Organizamos nuestros recuerdos también en periodos de vida, donde va a estar mi primer beso, el primer viaje, recuerdos que están también contextualizados en una etapa de la vida. Esta organización también facilita la recuperación, porque si nosotros decimos, bueno, ¿te acordás de tus inicios profesionales? Ahí ya te estoy situando en una etapa de tu vida y ya podés circunscribir el recuerdo que te voy a pedir o aquella situación que vas a recordar. Ya está circunscripta a tus inicios profesionales. Más arriba de la jerarquía está la historia de vida. En la historia de vida es cómo la persona va a articular estos recuerdos específicos en un contexto más general de memorias autobiográficas semánticas en periodos de vida. Entonces,
¿por qué nos ayuda o nos orienta este modelo o en las investigaciones es el modelo con el que se trabaja para poder comprender más profundamente los desafíos de memoria en autismo? Porque en el autismo lo que aparecen es que en la base y la cima aparecen mayores desafíos en los recuerdos episódicos específicos y en la construcción de una narrativa con una coherencia temporal, causal, temática de estos eventos vividos. Mientras que las dos jerarquías que están en el medio, periodos de vida y memorias generales de evento, aparecen más preservadas. Y esto es importante tenerlo en cuenta cuando recién yo destacaba que nunca podemos perder de vista la heterogeneidad en el autismo. Entonces vamos a tener la heterogeneidad en el autismo, también la multiplicidad de sistemas de memoria. Entonces, el poder investigar en esta área supone también una complejidad porque estamos frente a, a dos cuestiones que el común denominador es la diversidad. Entonces, alguien que esté proponiendo un perfil, bueno, ahí ya empezamos mal, ¿no? Porque no vamos a encontrar un perfil y muchas veces justamente la riqueza consiste en eso, que no hay un perfil, pero sí van a aparecer con distintos matices, características que tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar en intervenir o en cuáles serán las mejores maneras de abordar el tema. A mí me gusta, de alguna manera, ahora bueno, tenemos tiempo de preguntas, así que dejo esta diapo con esta viñeta sencillamente para poder entender esta idea de que escribimos nuestra autobiografía también con otros y que otros pueden ayudarnos a escribir la autobiografía. Si no, no tendría sentido la intervención. Si no puedo ayudar a desarrollar, ayudar a la otra persona a escribir su autobiografía, bueno, entonces no tendría sentido. Bueno, esta es una línea muy vigosquiana, ¿no? Cómo somos nosotros a partir de los otros, como decía Vygotsky. Bueno, me estoy repasando, me quedan algunos minutos para preguntas. No me mates, Gerardo. No te Así que, preocupes, Karina, muchísimas gracias. Yo creo que has nutrido todos nuestros tipos de memoria con estos conocimientos y con esta buena experiencia de poder escucharte esta tarde. Tenemos, como dice Karina, unos minutos para algunas preguntas. Podéis plantearlas por el chat. Si alguien desea abrir el micrófono, que me diga por el chat también y lo hacemos. Y bueno, ahí estamos a la escucha. bueno, Marisa ahí mandó aplausito. A ese sí lo pude ver. Gracias, Sí. Marisa. Bueno, y gracias a todos por la atención. Que infiero la atención en esta hora y media de este día. Bueno, fines ya para finalizar abril y empezar el puente con, bueno, espero que haya sido, como decía Gerardo, que haya podido nutrir o abrir preguntas o abrir inquietudes en relación con este tema que no es muy habitual en en los temas de autismo. Sí, yo creo que es muy de agradecer, ¿no? Que hayas decidido investigar tanto y bueno, pues traernos estos conocimientos, ¿no? Que, como dices, hasta el 2008 no salió ese primer libro de memoria de autismo y desde entonces hasta ahora, pues yo creo que hemos estado esperando que ocurriese algo así, ¿no? Que alguien se lo tomara tan en serio y bueno, pudiera sintetizar y abrir nuevas vías y marcarnos un poco ese camino. Te dan las gracias por aquí, Gema, Olga, José Manuel. Parece que no hay muchas preguntas, pero sí muchos Bueno, agradecimientos. Carolina, Ana, José Daniel también, Paula. Bueno, aquí hay un comentario de Paula que dice.
hablar con ellos, adaptándonos a sus posibilidades o medios, ¿no?, comunicativos de lo que han hecho el día anterior, puede ayudar en este sentido. La respuesta contundente es sí, desde luego que puede ayudar. Las intervenciones, una de las áreas en donde se trabaja con la intervención, se trabaja justamente en el poder recuperar los momentos recientes y poder hablar de ellos para quienes tienen posibilidades de hablarlo y si no, siempre desde luego a través de las imágenes. Les voy a mostrar aquí eh, mm, que en la intervención de lo que se trata es de lo que llamamos la construcción de la escena. ¿Cómo se construye una escena? De lo que me pasó ayer, de lo que me pasó el fin de semana. Nunca puede faltar el qué, el dónde, el cuándo, el quién, el por qué y el cómo. Estos son más difíciles del por qué y el cómo, dependiendo de las competencias de la joven o del niño o la niña. Vamos a trabajar en este esqueleto. Esto sería como que todas las intervenciones, si uno tuviera que sintetizar, hay distintas herramientas, distintas formas de intervenir, distintos formatos también, más visuales, menos visuales, con aplicaciones, con dibujos gráficos a mano, con pictogramas, un despliegue muy grande de recursos, pero lo que no podemos perder de vista es que siempre tenemos que poder orientar en el recuerdo, en cuál es el evento, en qué contexto espacial y temporal, cuándo fue, cómo fue, porque justamente esa es la mayor dificultad. El tener, muchas veces aparecen recuerdos en personas autistas que son muy fragmentarios. Recordar el brillo de una luz de un llavero que les cegaba los ojos y no pueden contextualizar en cómo era la situación, porque el elemento sensorial es muy potente. Entonces, recordar una sensación que puede ser muy agradable o muy desagradable, pero coloniza todo el recuerdo y entonces me nubla la escena general. Y entonces aparece ahí desarticulado y no sé por qué me acuerdo tanto de ese brillo, ¿no? Entonces, como fue la pregunta, en relación a si esto ayuda, sí, hacer una reconstrucción de una escena a partir de dibujos con soportes o sin soportes, dependiendo de las competencias, nunca puede perder de vista este esqueleto. ¿Qué pasó? ¿Dónde pasó? ¿Cuándo pasó? Y muchas veces el trabajar la memoria autobiográfica tiene que ver con desafíos que tiene la persona para recuperar esa situación. En otros casos, las dificultades no están en recuperarlas, sino en construirlas, es decir, donde hay problemas atencionales, donde hay problemas de coherencia central, donde hay problemas o desafíos en esas áreas, va a ser más difícil para la persona codificar esa experiencia de una determinada manera. Entonces también hay trabajos para favorecer la codificación. Un ejemplo muy concreto, estoy trabajando con con un niño que tiene dificultades para acordarse lo que le pasó en la escuela. Entonces, bueno, generamos un evento. Por ejemplo, en el patio de la escuela jugamos con las pompas, ¿no? Que eso no falla nunca, que les encantan las pompas. Entonces, algo muy llamativo, le encanta, está feliz con las pompas, con distintos tipos de portapompas, que no recuerdo cómo se llaman, algunas más grandes, de colores, no sé qué. Termina ese evento y nos vamos a compartir con él esto que acaba de pasar, que es inmediato. Entonces, si hemos sacado fotos de las pompas o la dibujamos, es decir, que inmediatamente recuperar ese evento. Quiero decir, ¿por qué doy este ejemplo? Porque no siempre se trata de algo muy sofisticado, de que recuerde el primer día que fue al mar o cuando fue a ver las auroras boreales, o sea, un evento distintivo y saliente. Para él en ese día lo distintivo y saliente fue lo de las pompas. Entonces, ahí nomás lo dibujamos, lo tenemos en un cuaderno narrativo, lo vamos compilando, integrando en distintos momentos salientes. Entonces, esa sí es una forma de ayudar a la memoria episódica, porque un suceso relevante que no sucede todos los días en la escuela,
tiene más fichas de codificarse como episódico que un hecho regular, hacer la fila, entrar a la escuela. Digamos que esos recuerdos, esas memorias son más semánticas, lo más regular de la vida del niño. Pero lo episódico es lo que sale de lo regular, lo distinto, lo que genera una, una emoción diferente. Entonces, bueno, este tipo de intervenciones, insisto, no solamente para recuperar memorias que ya se han construido, sino también para construir memorias y poder compartirlas e integrarlas en una narrativa personal. Para eso tenemos los cuadernos narrativos, cuadernos de intereses, distintos tipos de recursos, también aplicaciones. Así que bueno, para el que le interese profundizar, tiene ya como, bueno, una ventanita para esos contenidos. Mira, hay, bueno, nuevos agradecimientos de Mónica, Katy, también alguna pregunta más. Pregunta Ximena si hay estrategias para apoyarse en la memoria episódica con el fin de enseñar contenidos. Entiendo que se refiere a contenidos a lo mejor más académicos. Sí, desde luego, porque en eso cuando mostraba recién, por ejemplo, los trabajos que relacionan memoria semántica y episódica, una de las características es que muchas veces los contenidos académicos, desde luego, van a ser mucho más interesantes para el niño o la joven cuando está relacionados con cosas que le gustan. Y eso nos sucede a todos. A ver, si tengo aquí un ejemplo de los cuadernos de intereses, por ejemplo. Aquí estoy trabajando conceptos, como les mostraba antes, ¿no? Memoria episódica, semántica, el río, el mar, pero esto es lo que llamamos cuadernos de intereses. Esta niña está fascinada con el agua. Lo que le interesa es el agua. Entonces ponemos, ¿dónde va a encontrar el agua? En la bañera, en la botella, en la lluvia, en el mar, en el río, en la piscina, en la fuente. Claro, al ser un tema que le interesa, bueno, va a estar mucho más atenta, mucho más abierta a este contenido, digamos. En este caso, bueno, podemos pensar un contenido académico relacionado con un tema de interés. Y acá vamos complejizando, no solo como sabemos que el agua es nuestra vía de ingreso a los intereses de la niña, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, estamos trabajando el concepto, la memoria autobiográfica y debajo yo me baño. Yo me mojo, yo bebo agua. Estamos trabajando ya morfología, gramática, sintaxis o, en este caso, eh, me gusta jugar con la arena. Es más complicado porque aquí ya son las emociones, ¿no? Entonces es me gusta y el contexto, jugar con la arena, o yo nado. El domingo pasado sacamos una foto. Ahí estoy trabajando contenidos de conceptos temporales, conceptos gramaticales, construcción de oraciones. Entonces lo estamos haciendo a través de un interés fuerte que ella tiene en el agua. Estamos trabajando memoria semántica, léxico, contenidos y estamos trabajando en el último plano cuestiones más complejas. Entonces, desde luego, la memoria autobiográfica es una vía de ingreso privilegiada para el aprendizaje. De alguna manera, bueno, ustedes todos entiendo que están familiarizados con la idea de planificación centrada en la persona, ¿verdad? PSP. Piensen ustedes que qué área es el área por excelencia de centrarse en la persona que el área de la memoria autobiográfica. Porque no estoy trabajando con los conceptos o con los conocimientos generales. Estoy trabajando con Pedro, estoy trabajando con Juanita, con Lili, con María. Es planificación centrada en la persona porque solo sus recuerdos son de él o de ella. Entonces es un área en donde justamente la importancia de la PSP es privilegiada, ¿verdad? Porque nos estamos centrando justamente en la historia de la propia persona para poder trabajar y para poder integrar esos sucesos en una historia de vida.
Muy bien, yo creo que ya nos vamos un poquito de tiempo. Vamos a ir cerrando. Había una pregunta también sobre materiales, enlaces. Yo creo que tenías en alguna de las transparencias y bueno, en tu nuevo libro sobre autismo y memoria que verá la luz en el próximo otoño, ¿no? Me consta que tienes también una extensa bibliografía, revisión de aplicaciones que son interesantes para trabajarlo y bueno, espero que ahí puedan encontrar más información las personas interesadas. Muchísimas gracias de nuevo, Karina. Gracias a todas las Bueno, personas muchas por gracias a acompañarnos este todos, tiempo. gracias Gerardo y gracias a Fundación Orange. Un gusto compartir este seminario. Así que bueno, hasta pronto, nos vemos. Un abrazo. Hasta la próxima.